Hola chicos, este es el video para ver cómo elaborar del capítulo 1 de los aspectos introductorios del proyecto del módulo 8, RA 8.4, RA 8.3 y también del 8.5. Pero este es simplemente para corrección y espero que les sirva también para futuros proyectos. Entonces, ya nosotros vimos cómo trabajar la introducción, el planteamiento del problema y ahora vamos a ver las preguntas de investigación y los objetivos. Vamos a ver estos dos que van de la mano. Entonces, lo primero que tenemos que poner es que después de la problemática, ¿verdad? Problemática expuesta, surgen las siguientes preguntas de investigación. Ahora, recuerden que las preguntas de investigación son las que la investigación va a responder. Es decir, si yo voy a hacer unos análisis y todo ese asunto, entonces los análisis y lo que yo encuentre en el laboratorio me va a responder las preguntas de investigación. O sea, yo sé que cuando yo haga los análisis, esa va a ser mi respuesta. Entonces, la primera pregunta que vamos a hacer, o sea, que nos haríamos en cualquier proyecto de microorganismos, que vamos a hacer en un lugar, vamos a decir, en una butaca, en una ventana, en un inodoro, en un lavamanos, en donde sea, es, en ese lugar hay microorganismos. Recuerden, por eso es que estamos hablando de encontrar, de ver la presencia. Entonces, podemos encontrar, o se encuentran, vamos a decir, se encuentran microorganismos en la superficie de las mesas de picnic, ¿verdad? Del comedor del liceo, perdón, politécnico, estábamos diciendo, ¿verdad? Técnico, los rieles. Entonces, ¿por qué tiene que ser una pregunta completa? Porque si yo digo, se encuentran microorganismos en las mesas de picnic, entonces recuerden que no es en la mesa entera que vamos a buscar en la superficie, en la parte del tope. Entonces tenemos que ser específicos. Y también que no, esas mesas no están, por ejemplo, porque puede ser que esa mesa haga una mesa de picnic allí en el patio. No estamos hablando de las mesas de picnic del patio, de los pasillos, de donde sea, sino del comedor, ¿verdad? Porque estamos hablando de la parte del comedor. Y también de dónde, porque yo puedo decir, se encuentra microorganismo en la mesa de picnic. Entonces yo puedo estar hablando del comedor de jardín botánico, puedo estar hablando del comedor de un comedor económico. Tengo que decir el lugar. Eso es siempre importante en las preguntas y objetivos de investigación. Otra pregunta, ok, ya sabemos si hay o no hay. Si yo hago prueba de laboratorio y tengo un crecimiento de microorganismos, entonces hay microorganismos en esa superficie, ¿verdad? Ahora, la segunda pregunta sería, ¿verdad? ¿Cuáles son esos microorganismos? Sería, ¿cuáles son los microorganismos, ¿verdad? Presentes en las superficies de las mesas. Voy a copiar y pegar aquí porque ya lo mismo, o sea, de las mesas, vamos a ver qué copié y pegué, de las mesas de picnic, de superficies, me falta, perdón, de las mesas de picnic, del comedor del Politécnico Los Rieles. Entonces, ya yo tengo mi segunda pregunta. ¿Cuál sería mi segunda? Ok, ¿cuáles son esos microorganismos, verdad? Otra pregunta que me pueda surgir, esos microorganismos son peligrosos, son patógenos, o sea, que pueden causar alguna enfermedad. O esos microorganismos tienen algún riesgo. Entonces, podríamos poner, existen microorganismos riesgosos para la salud, ¿verdad? En las, ¿verdad?, superficies, Entonces, ahí estamos, ¿verdad? Podemos dejarlo en esas tres preguntas que son lo principales, porque según la problemática, lo que nos interesa es saber si hay gérmenes o microorganismos, ¿verdad? Saber cuáles son esos gérmenes
y si esos gérmenes que encontramos son peligrosos. ¿Para qué? Para la salud. Entonces ahí yo tengo mis preguntas. Con esas 3 preguntas es más que suficiente. O sea, ya yo sé o prácticamente voy con principalmente con lo que quiero investigar, o sea, con lo que trabajamos aquí en la introducción, con lo que trabajamos en el planteamiento del problema. Y ahora con los objetivos, ¿cómo yo haría? Los objetivos surgen de la misma pregunta, ¿verdad? Si yo quiero ver si hay o no hay, si encuentro microorganismos, ¿cuál sería un verbo? Entonces, pero antes de a partir, ¿verdad? A partir de las preguntas, ¿verdad? De investigación planteadas, ¿verdad? Anteriormente, vamos a decir, bueno, vamos a quitar para poder plantear de las preguntas de investigación mencionadas, vamos a ponerla mencionadas anteriormente, se plantean los siguientes objetivos, ¿verdad? 2 puntos. Ahora, tenemos 3 preguntas, por lo tanto vamos a tener 3 objetivos. Entonces el primer objetivo dijimos que tiene que ver con si se encuentran o no los microorganismos. Ahora, ¿qué objetivos? Vamos a buscar sencillo un listado de objetivos. Entonces vamos a poner listado de objetivos. Entonces vamos a ver un objetivo que tenga que ver con, en este caso, encontrar, ¿verdad? Vamos a ver, analizar, no vamos a analizar nada, categorizar, no vamos a dividir nada, crear, no vamos a... es simplemente ver si hay. Entonces podríamos poner, en este caso, identificarnos, porque no vamos a ahí no vamos a cosas. Podemos revelar, podemos presentar, podemos en este caso enumerar, podemos especificar, podemos presentar también, indicar, mostrar en este caso. Entonces vamos a ponerlo con indicar. Entonces, recuerden que comenzamos con el verbo y después seguimos con lo otro. Entonces vamos a indicar indicar la presencia de microorganismos. ¿En dónde? En la superficie del comedor, ¿verdad? Pero entonces no lo vamos a hacer como pregunta, simplemente copiamos y lo dejamos igual. Entonces sería indicar la presencia de microorganismos en la superficie de las mesas de picnic y del comedor de Alicia de los Riles. Ese es uno, ya, ¿verdad? Segundo, hablamos de cuáles tipos de microorganismos. Entonces aquí vamos a identificar, ¿verdad? Los microorganismos. Entonces, igual, presentes en la superficie de las mesas, o sea, copiamos exactamente lo mismo. Y el siguiente verbo, existen microorganismos peligrosos. Entonces ahí podemos buscar otro para no utilizar a cosas. Podemos especificar, vamos a poner determinar. Vamos a poner determinar si los si los microorganismos, ¿verdad?, presentes en la superficie de cosas. Entonces, vamos a arreglar un poquito, determinar los microorganismos, ¿verdad?, patógenos, que son los que causan enfermedades, ¿verdad?, presentes en la superficie de cosas. Entonces ahí tenemos los 3 objetivos que responden a esas 3 preguntas. La primera era si los microorganismos en la superficie, ¿verdad?, o en la mesa de picnic, que si había o no, ¿verdad? Entonces que aquí indicamos si hay presentes o no.
Segundo, ¿cuáles eran esos microorganismos? Aquí vamos a identificar esos microorganismos y saber cuáles son, ¿verdad? Y luego ver si estos microorganismos son riesgosos, entonces determinar los microorganismos patógenos. Entonces ahí están tanto las preguntas de investigación y los objetivos de investigación. Y están asociados uno con otro, que así es como debe realizarse.